buenas. Hoy tenemos con nosotros a Arantxa. Como ya sabéis, nos gusta traer información de calidad para la maternidad a Gym4Mom. Y en este devenir de buscar o de encontrar, mejor dicho, de encontrar personas, porque nos hemos prácticamente encontrado en uno de los centros de entrenamiento, pues hablando con Arantxa, me di cuenta de que era una gran profesional sobre su temática. Y más que gran profesional, creo que un poquito friki también de tu temática. Y entonces, cuando hay un poquito de friquismo, al final termina habiendo un poquito de pasión. Arantxa es fisioterapeuta especializada en terapia descongestiva, ¿vale? Ahora luego hablamos y nos explicas qué es esto, ¿vale? De la terapia descongestiva. Y sobre todo es una persona que, como he dicho, que le encanta lo que hace. Vamos a ir avanzando ahora la entrevista y me gustaría que la enfocásemos, Arantxa, desde dos puntos de vista. Lo primero, desde el punto de vista de la persona que no tiene ni idea, no desde el punto de vista de la persona que conoce. O sea, que la hagamos realmente sencilla y que la hagamos con ejemplos. Y lo segundo, un poco de lo que habíamos hablado fuera de cámara, que es qué es lo que me hubiese gustado saber si me diagnostican de cáncer de mama, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, venga, ahora establecemos la base, vamos a comenzar desde el inicio. ¿Por qué comienzas en el mundo de la fisioterapia en concreto, ¿vale? En el mundo de la fisioterapia descongestiva compleja. Pues porque cada vez se está dando la incidencia mayor del cáncer, ¿vale? Entonces, el cáncer de mama conlleva unas complicaciones que se necesita ayuda. Hasta hace poco se daba por hecho que tenías que vivir con esos daños añadidos, y no es así. O sea, primero tienes que pasar el cáncer, por supuesto, pero todas esas complicaciones que vienen del cáncer se pueden tratar. No tienes por qué vivir con ellas y de hecho te va a dar una mejor calidad de vida si te pones a ello. Sí, pero también hay cada día más dolor cervical y no te dedicaste a ello. También entra un poquito en lo mío. ¿Qué parte realmente es la que más te llama la atención o como me gusta a mí decirlo, y posiblemente no suene muy bien, pero quiero que le cojamos el trasfondo a esto? ¿Qué te enseñó el cáncer para decidir dedicar tu vida a esos pacientes? Pues vi que había un campo que no está desarrollado, que la gente está desinformada por falta de información, precisamente, valga la redundancia. No hay herramientas para poder apoyarse la gente que pasa por ese proceso. Y al final me conmovió las historias de cada paciente, es decir, yo, ¿qué puedo aportar en esta parte? Pues a dar información, a intentar que llegue lo máximo posible y dentro de mi campo y de mi campo de acción, pues ayudar a esta gente lo máximo posible. Sigamos un poco con la base. ¿Qué es el cáncer? Porque es que me viene a la palabra desinformada o desinformado, ¿no? Porque creo que hemos convertido la palabra cáncer en algo demasiado genérico. Sí. Sí, a ver, antes la palabra cáncer la asociabas a la muerte. Directamente te decían cáncer y el miedo venía y es me muero, o se muere mi familiar, mi amigo, lo que sea. Ahora, con todos los avances médicos que hay de prevención, todo llega a convertirse en una patología crónica. Con suerte, eso lo vas a tener de por vida, las consecuencias de ese cáncer, no el cáncer en sí. El cáncer se puede curar y ya no está asociada a la muerte. Entonces, en ese campo de lo que ahora el cáncer nos va llevando en el día a día, es lo que se puede actuar. Ya no morimos, sino cómo gestionamos el cáncer. El cáncer al final es una alteración de tu cuerpo, una división celular más rápido por el estrés, o sea, por muchos factores, muchísimos, pero uno principal es la división celular, un aumento de actividad dentro del cuerpo, de una parte específica. Y eso va creciendo y va ocupando un espacio y te va alterando el cuerpo. ¿Qué hace un especialista como tú en terapia descongestiva compleja, ¿vale? Dentro de la rama de cáncer? ¿Cuál es su función para que lo entendamos todos? Pues una vez que ya te han tratado ese cáncer, has pasado por la quimioterapia,
te han operado, es cuando entramos en acción. Nosotros, los fisios especialistas en linfedema, ahí damos la información para prevenir todas las posibles complicaciones de una cirugía de mama o una extirpación de una parte del sistema linfático que suele estar asociada cuando tienes cáncer. Informar y acompañar. Pero informáis post-tratamiento, pre-tratamiento, post-cirugía, pre-cirugía. ¿En qué rama es cuando entra vuestro trabajo? O sea, hablemos. Yo voy a intentar hablar como intentando, imaginándome que un familiar mío le diagnostican y voy a ir a informarme a la persona, y tú eres la persona que sabe del tema y quiero realmente que me aportes esa información para que mi familiar esté lo menos desinformado posible y ya no solo mi familiar, sino que nosotros como familiares, como acompañantes, estemos también lo menos desinformados posible. ¿En qué momentos tenemos que buscar a vosotros? ¿En qué momento hay que ir a buscar al médico? O sea, una vez que nos diagnostican, de hecho lo vamos a simplificar un poco, una vez que nos diagnostican cáncer, ¿vale? ¿Cuáles son los diferentes pasos o el proceso normal a dar? Vale, pues hasta hace poco se pensaba que cuanto antes dieran la información, antes podía los familiares o el paciente a solucionar sus problemas o ponerse a ello. La experiencia dice que no, que una persona cuando recibe el mensaje o la noticia, tienes cáncer, tu cuerpo se colapsa, tu mente se colapsa. Necesita un tiempo para aceptar que eso te está pasando a ti. Teniendo en cuenta que tenemos asociada la palabra cáncer a muerte, como has dicho antes, es normal que entres en bloqueo. Que petes, es normal. Entonces, no tiene sentido dar la información hasta que no pases esa fase. Esa fase es, ¿qué puedo hacer yo ahora para el cáncer? Lo acepto. A nivel médico me van dando los pasos, pues es la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, ahí los oncólogos y todo el equipo especialista en oncología define cada caso, ¿vale? No siempre es primero te meto la radio, primero te meto la quimio, luego te opero, ¿vale? Ahí cada persona tiene que ser especializado, personalizado. Una vez que ya has pasado ese proceso y te han operado, es cuando la fisioterapia puede actuar. Cuanto antes empieces, antes te pones a evitar, antes te metes en el campo de la prevención. El paciente puede que ya se sienta más aliviado porque se ha quitado una parte que es lo que le provocaba el cáncer y entonces ya se puede ocupar y es bueno empezar a asumir la siguiente fase. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Me hago responsable, me empodero de mi salud. Porque en esa fase ya habrás pasado oh, madre mía, Dios mío, me muero. Ahora apuesto por vivir, ahora pues lucho. Entonces ahí es cuando le das esa herramienta. Antes le puedes estar hablando y contando todas las maravillas del mundo de la prevención que no le llega la información. O sea que realmente la figura del fisioterapeuta especialista en congestiva compleja, ¿vale? Fuera de lo que estamos haciendo ahora, que es prevenir, ¿vale? Que es informar y... Prevenir no, es informar para evitar desinformación. Una vez que estamos en el proceso, ¿vale? Es después de la cirugía. Sí. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía? Inmediatamente. En el mismo hospital ya se puede hacer los primeros ejercicios de autocuidado para activar el sistema linfático. En esa cirugía te quitan, además de la mama, bueno, no siempre te quitan la mama entera, pues es que te quiten un trocito, pues es que te quiten un ganglio, pues es que te quiten todos. Hay muchos tipos de cirugía. Pues cualquiera de esas opciones, el ejercicio, que es la primera herramienta que se le da al paciente, se puede en la fase hospitalaria, con los drenajes recién operada, o sea, que no es que se le vaya a abrir la cicatriz ni nada. Se puede desde el primer momento empezar ya con... ¿Es una especialidad que de normal lo asumen, en el caso de España, la sanidad pública? ¿Es una especialidad que hay que buscar por la rama privada? Bonita pregunta. Pues a nivel público se suele tener unidades de linfedema, unidades de mama, más que de linfedema, de mama, especializado en mama. Pero hay muy pocos profesionales especializados en esto. Entonces se necesita al final buscar ayuda a nivel privado. Se queda como corto las herramientas, entonces es un campo a trabajar.
ampliar esa zona. Vale. Por hacer un micro resumen hasta ahora, por ir yo confeccionando un poco el mapa de... Lo trabajamos siempre a posterior de la operación. La operación no siempre es necesaria, eso lo determina el equipo médico, ¿vale? Y el mejor momento para, ¿no? Cuando nos ve un familiar este vídeo o ve una persona que aún no ha sufrido o que ojalá no sufra, ¿vale?, cáncer de mama, el mejor momento para informarte es o antes, como modo preventivo, ¿no?, o a posteriori de la operación. No en el momento de me han dado la mala noticia y ahí empezamos a meter información, porque si no nos volvemos locos. Exacto. ¿Qué te ha enseñado a ti el cáncer como profesional? Mucho. Bueno, apreciar mi salud, apreciar la vida y el ver que cada persona es un mundo. Cada persona tiene unas necesidades, cada persona... todas las personas que tienen cáncer tienen algo en común, que suelen estar desconectadas de ellas mismas. Entonces, si quiero prevenir el cáncer en mí, tengo que estar conectada conmigo. Tengo que darle validez a lo que yo quiero, a lo que yo siento, y para poder estar con los demás, primero tengo que estar conmigo. Entra un poquito más profundamente ahí, que es una vía que me gusta. Pues sí, a ver, suele ser gente que está muy volcada en los demás, ¿vale? A nivel emocional está muy alejada de sus necesidades, de sus cuidados, pero lo da todo para los demás. Entonces se deja en último lugar. Entonces tiene el cuerpo muy listo, es muy complejo y es muy listo. Entonces tiende a darnos avisos siempre. El cuerpo nos habla y nos va hablando poquito a poco. Si no escuchamos las primeras señales, llegan a señales tipo cáncer, tipo accidentes grandes, lesiones, enfermedades graves. Si vamos escuchando el cuerpo, te va diciendo, ostras, me fatigo, voy a hacer algo para mejorar esa fatiga, me duele la cabeza, voy a hacer algo para mejorar esa cabeza. Si no le damos importancia a lo que vamos sintiendo, la pelota cada vez se hace más grande. Y lo que he visto en común con las mujeres de cáncer de mama es que son mujeres volcadas en su familia, en sus parejas, en sus hijos, en sus amistades incluso, y ellas son lo último. ¿Cuáles son esos avisos? O sea, a nivel un poco... sé que el cáncer es algo hipermultifactorial, realmente difícil de estudiar, pero un poco en líneas generales, ¿cuáles son esos preavisos que te está dando que si le prestásemos un poquito más de atención por lo que has dicho, otro gallo cantaría? No sabría decirte si exactamente el cáncer te da unas pautas, ¿no? Lo que sí he visto, que he ido investigando, pues también me gusta esa línea con la gente que lo ha padecido, siempre se quejan de dolor, ¿vale? De dolor en la zona donde le ha salido el cáncer, ¿vale? Un dolor, una sobrecarga, una tristeza y creo que si ponemos un poco de atención en eso, vale. Pues habla ya Y todo el tema de la palpación de la mama, de ver y demás, explícanos un poquito cómo funciona, cada cuánto hay que hacerlo y qué es lo que hay que intentar observar. Vale, sí, entonces, dentro de la mujer tiene que explorarse el pecho, pues básicamente una vez a la semana. Si no todos los días con la higiene, la ducha, hay que hacer una vez a la semana de forma más consciente. ¿Por qué? Porque el pecho tiene muchos ganglios, el sistema linfático alrededor del pecho tiene muchos ganglios y por ahí donde suele empezar es nuestro sistema de defensa. El sistema linfático es nuestro sistema de defensa. Si ocurre algo, esos ganglios se van a inflamar porque es el aviso que está luchando contra algo. Entonces, si lo vamos palpando y vamos haciendo una exploración, podemos detectar si duele, si hay un aumento de presión por la zona, si el tejido de pronto cambia la textura. Entonces hay un mapa, puedes encontrarlo en cualquier página que pones prevención de cáncer de mama, se puede ver allí un mapa, eso sí que es muy metódico. Y básicamente es explorar todo el pecho, por todos los lados, con las dos manos, la axila,
por dentro, por arriba, por abajo, por todos lados y buscar, y además tranquilamente, un lado, el otro y comparar. Nunca tenemos un lado igual que el otro, pero como lo vamos haciendo de forma frecuente, el cuerpo y las manos tienen memoria y dices, pues esto no estaba antes, y en cuanto notes que algo no va bien, a tu médico de cabecera para que ya empiece todo el proceso de la mamografía, los cribados y todo eso. Vale. La importancia exactamente de cogerlo a tiempo respecto a decir, bueno, pues tengo aquí un pequeño bultito y demás, por la experiencia que tú has visto, por la ciencia que has leído, ¿cuál es la diferencia entre cogerlo a tiempo y no cogerlo a tiempo? Pues cuanto antes lo cojas, menos daños colaterales. El cáncer, hay muchos tipos de cáncer. Entonces, si lo cogemos en un estadio, en una fase inicial que todavía no ha llegado a desarrollarse y nos ponemos a ello, no es lo mismo quitar algo pequeñito que está en fase dormida que no ya una bola o incluso algo pequeñito pero está en una fase muy activa. Si está muy activa, como nuestro sistema linfático está todo conectado y es una red que va por todo el cuerpo. Aunque haya empezado en el pecho, se puede mover, puede estar por esa red libre. Entonces, esa celulita que está pequeñita puede anclarse en otro órgano y entonces empiezan las metástasis. Entonces, no es lo mismo que te pase algo en una zona muy localizada y en cuanto antes te pongas, mejor. O sea, si te da miedo que te digan tienes cáncer, va a ser mucho peor que te digan tienes cáncer con metástasis. Entonces, mejor vayamos al cáncer. De hecho, creo que ese es un tip tremendo. Si te da miedo que te digan tienen cáncer, mejor que te digan tienes cáncer con metástasis. Así que más miedo te va a dar lo segundo. Sí, bastante más. Vale. Llega el momento, nos dicen tienen cáncer, nos acojonamos. Importancia del entorno familiar. Mucho. Eso no le pasa solo a la persona que recibe la información, es toda la familia. Los roles cambian. De pronto, si a la madre que se encarga además de trabajar de toda la casa, hay niños pequeños, se paraliza. A esa mujer le están dando una información que la paralizan, le quitan mucho de sus roles. Entonces, los otros componentes tienen que asumir otro rol y desestructura bastante un poco la dinámica familiar. Hay que hablar mucho. La persona que le recibe la información necesita apoyo, pero todos los componentes de esa familia necesitan apoyo, porque hay miedo. El miedo no solo lo que hemos dicho de la palabra cáncer, todo el mundo va a pensar, se muere. La primera que lo recibe es, me muero, pero todos es, la perdemos. Entonces hay que hablarlo, hay que dar apoyo psicológico para dar herramientas psicológicas para poder afrontar esa situación nueva. Bien. Nos han diagnosticado, nos ponen el tratamiento, cosa de la cual no vamos a hablar porque no es nuestro área, ni la tuya ni la mía. Han hecho la cirugía y, como hemos dicho antes, llega el momento de buscar a la fisioterapia, ¿vale? Explícame qué pasos dais en la fisioterapia, qué hacéis en esta parte de fisioterapia y en concreto quiero ir a una conversación que tuvimos, ¿vale? De cuánto dura esta fisioterapia y demás. Entonces, explícanos un poquito qué es lo que va a pasar el primer día. Yo me siento enfrente tuya y a mí que me gusta saber todo, tiempos que vas a hacer y demás. ¿Qué es lo que va a pasar el primer día y cuál es el planning de trabajo que me vas a hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Vale, pues a ver, en nuestra primera visita... Saludarnos, presentarnos... y cumplir expectativas, o al menos conocer las expectativas. Claro, yo necesito saber en qué punto estás, ¿vale? Para saber cuánta información te meto, cuál es el ritmo de trabajo. Pero básicamente, primeros pasos es decir qué es lo que te pasa, te voy a enseñar a qué es lo que te pasa, qué le está pasando a tu cuerpo, qué esperamos dentro de los 2 próximos años a nivel físico en tu cuerpo. Y entonces voy a empezar a darte los primeros ejercicios. ¿Por qué 2 años? Y ahora volvemos a los ejercicios. Porque los 2 primeros años, más o menos, es cuando el cuerpo termina de reparar o limpiar los químicos que te han metido.
No estamos hablando de unas semanitas, o sea, son 2 años en los que tu cuerpo te han metido una bomba química a nivel de la quimio que te han enlentecido el cuerpo para que no se divida. Precisamente esa división celular que hablábamos, que es el cáncer, te dan esa bomba para que vaya todo despacito. ¿Hay una forma científica de ayudar a esa limpieza? El ejercicio. El ejercicio. El ejercicio, la activación del sistema linfático, que es también, además de ser nuestro sistema de defensa, es nuestro sistema de limpieza. Entonces, activándolo hace que vaya limpiando todo el cuerpo. Vale, ahora luego hablamos de qué ejercicio sí, qué ejercicio no, porque lo del ejercicio es como la medicación. Obviamente. ¿Vale? Que en esa parte sí que me puedo permitir entrar, pero llega, como estábamos hablando antes, perdona que es que me ha gustado el dato de los 2 años para que la gente entienda por qué 2 años, porque muchas personas su recuperación, pues a lo mejor se piensan que son 3 meses y resulta que va a haber un proceso de 2 años. Ya te has presentado a la persona, ya habéis puesto las expectativas que hay que tener, ¿vale? Y empezáis a hablar de ejercicio. ¿Qué hacéis en esa parte desde el punto de vista de la fisioterapia, que sí y que no? Pues a nivel de ejercicios hay muchísimos para activar el sistema linfático. Se intenta dar para que haya unas pautas a nivel nacional, por igual, para saber cuando un paciente va a un lado a otro, saber qué has hecho. Si llegas a mí a lo privado es, vale, ya sé por dónde has pasado. Entonces, la Asociación Española de Fisioterapia y Linfedema ha preparado una tabla, elegido entre los 1000 ejercicios que hay, para que sea una tabla sencillita que active y flexibilice tejidos blandos, ¿vale? Que es progresivo. Para la persona de la calle, ¿qué son los tejidos blandos? Ay, perdón, sí. Los tejidos blandos es la piel, el tejido celular subcutáneo, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, a nivel muscular, todo lo que sea blandito. El hueso es duro, todo lo demás es blandito. Vale. Entonces, esos ejercicios tienen que ser progresivos. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema público se queda corto. Nosotros, dentro de ese tratamiento, el objetivo inicial es dar todas las herramientas posibles, pero el cuerpo, hemos dicho que durante 2 años va a tener unos cambios. Se le dan esas herramientas para que vaya activándose y se vaya formando y entendiendo qué le va pasando, pero no podemos acompañarle 2 años. Ahí está en donde tenemos que trabajar. Lo que decíamos antes, de que hay una parte pública y una parte privada. Si yo como paciente decido no iniciar ese camino de fisioterapia descongestiva, ¿a qué me puedo atener? A desarrollar el linfedema. La desinformación, el cuerpo va a sufrir unos cambios. Si tú tienes las herramientas para que tu cuerpo se vaya adaptando progresivamente, no va a entrar en colapso. Si de pronto el cuerpo le pones a hacer una actividad que no está preparada, se puede dañar. Entonces, con esta escuela del linfedema, tú vas dando la información y las herramientas al paciente, se va empoderando, va entendiendo qué tiene que hacer y qué puede hacer y qué no puede hacer. Y tiene que ser de forma progresiva. Por eso decíamos que la información no la puedes dar toda de golpe, tiene que ir poco a poco asimilándolo para poder dar el siguiente paso. No vas a ir del nivel 1 al nivel 10, tienes que ir subiendo. Entonces, necesita un acompañamiento en todo ese proceso. Pero a nivel de salud, ¿qué se me puede provocar si no hago la rehabilitación? Por poner un ejemplo, cuando tenemos una rotura de ligamento, ¿vale? Si no hago la rehabilitación, pues es muy posible que me quede con ciertas descompensaciones musculares, ¿vale? Que me provoque desequilibrios que al final terminen en dolores, que me quede con una falta o limitación de movilidad, que por ejemplo no recupere la extensión completa de la rodilla. En el tema del cáncer de mama, ¿qué es lo que pasa si no hago esa parte de la rehabilitación? Pues que parte de las complicaciones que ocurre después de una cirugía de mama es la principal, la aparición del linfedema, que es que el brazo o parte de tu cuerpo, si es mama sí que suele ser brazo, la zona de la espalda, ¿vale? La zona que le llaman la paletilla, toda esa zona, ahí es el líquido donde te han quitado antes, que drenaba, que movía esos líquidos, ya no hay.
es como una carretera que te la han cortado. No hay salida, tiene que buscar caminos alternativos. Entonces, esos caminos alternativos se aprende, el cuerpo los va aprendiendo a través del ejercicio, del drenaje, del autodrenaje, que es lo que se va enseñando. Y ese es el principal. Y una vez que aparece, no se va. No es reversible. No es reversible. Y sobre todo, y este puede aparecer incluso después de los 2 años. O sea, si tratas 2 años en tratamiento, en el mejor de los casos, y dices, ya ha terminado, ya no tengo riesgo. No. El riesgo existe toda la vida, porque te han quitado, te han amputado, una parte de tu cuerpo ha desaparecido y eso no regenera. Regenera las conexiones. Es como que los tubos se conectan, pero el motor que mueve ya no está. O sea que hay una parte de la rehabilitación, de los ejercicios que mandáis para que no pase eso, que hay que hacerlos de forma continua. Sí. ¿Vale? Que son... En concreto, yo sé que son ejercicios mínimos que requieren muy poquito tiempo, sí. Que requieren muy poco esfuerzo, lo que requieren es constancia. Si decides no hacerlos desde el inicio, si decides no hacer esa parte de la rehabilitación o dejar de hacerlos, tienes el riesgo de provocar que, entre comillas, para que nos entendamos todos, surja esa lesión y la lesión no es reversible. Sí. Vale. ¿Cuánto se tarda en aprender esos ejercicios? O sea, ¿en cuántas sesiones tardáis vosotros en que la persona tenga capacidad de autocuidarse? Pues en una sesión o 2, o sea, en máximo 2 horas. Con 1 hora ya te estoy dando mucho, pero 2 para asegurarme que los has entendido, que no has confundido la dirección, el ritmo. O sea, 2 horas tardarías como máximo tirándolo por encima. O sea, que como mínimo 2 horas. Bueno, sí, como mínimo. Entre 1 y 2 horas. Entre 1 y 2 horas. Por dejarlo claro, que es que quiero incidir mucho aquí porque sé de la importancia de esto y aquí quiero que incidamos mucho. Con 2 horas que aprendamos, con 2 horas que digamos sí o sí, tengo que ir 2 horas a un fisioterapeuta especializado a que me enseñe esto. Con 2 horas puedo evitar un problema para toda mi vida. Sí. Que no es reversible. Sí. Yo creo que sí o sí, ¿no? O sea, recomendación. Recomendación, sí o sí. Lo buscamos en sanidad pública si nos lo da nuestro... Entiendo que irá por comunidades o por zonas y si no, lo buscamos directamente en fisioterapia. Sí. ¿Vale cualquier tipo de especialista? O sea, ¿vale cualquier tipo de fisioterapeuta? Especializado en terapia descongestiva compleja. ¿Hay alguna web, algún sitio donde estéis registrados o cómo localizamos? Si yo vivo, por poner un ejemplo, en Toledo, ¿cómo localizo a un especialista? Pues en el colegio de fisioterapia ¿Sí? Te ponen los especialistas que hay por comunidades y si te tienes que desplazar o incluso a nivel europeo también. Pero eso en España, a nivel España, te metes en el colegio de fisioterapia y ahí te dicen por provincias qué especialistas hay. Ahora que nos estamos digitalizando tanto, pongamos un ejemplo de que vivo en un pueblo muy pequeñito y no hay ningún fisioterapeuta especialista en mi entorno, ¿no? Porque vivo en la España vacía de la zona de Teruel y demás, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Ese aprendizaje de las técnicas lo podéis hacer a través por ejemplo, de videoconferencia? Si hay cobertura en ese pueblo, ¡por supuesto! Hay internet, la persona tiene ordenador, ve la pantalla. O sea, se puede hacer incluso de manera online. Se podría hacer, sí. Muchísimo mejor si vosotros guiáis manualmente, sobre todo para tener, entiendo un poco a nivel manual las sensaciones y demás, pero se podría hacer. Sí, se podría hacer. Perfecto. 2 horas, algo que te soluciona toda una vida. Sí. En el caso de que surja el problema, ¿qué es lo que nos encontramos? Si aparece solo el linfedema, ¿Sí? También puede asociarse a pérdida de movilidad con la retracción, ¿no? con la fibrosis de esos tejidos blandos que hablábamos antes. Si tú pierdes elasticidad en tu cuerpo, pierdes movilidad. Si pierdes movilidad, pierdes función. Entonces, en el mejor de los casos,
no te va a pasar nada, pero en el peor es, se te pone el brazo hinchado, mano, antebrazo y brazo, y encima sin poder mover el brazo. ¿Cuál es el abordaje de fisioterapia? Además del ejercicio, si ya hay una falta de movilidad, hay que darle esa movilidad de forma pasiva, ¿vale? Y autoasistida. Enseñamos al paciente cómo puede movilizarse. Y las técnicas manuales de drenaje linfático y también terapia miofascial. ¿Qué pasaría si intentásemos forzar de manera activa? Porque muchas veces la persona que no entiende puede decir, vale, sí, escucha el pasivo ese por ahí, pero como que se ha quedado en la frase. Si intentásemos forzar o llevar a un ritmo superior del que se debe a ese brazo, a esa axila. Pues no siempre más es mejor. Igual cada cuerpo necesita su ritmo. Si tú fuerzas el ritmo, puedes colapsarlo y entonces empeoras. Si tú a un sistema, a un ritmo de drenaje, ¿no? de eliminación de líquidos, le aumentas la presión para que salga más rápido, eso va a colapsar, no va a circular. Si tú un ejercicio, tú podrás hablar mejor sobre el ejercicio, pero si tú le das un ritmo que el cuerpo no es capaz de aceptar la relajación-contracción, se va a quedar todo el rato contraído. Al final está creando un espacio y está comprimiendo unos vasos, que es cerrar el circuito también. Entonces colapsas y empeoras. Por dejarlo como un tip, ¿cuáles serían los primeros síntomas de que empieza a haber linfedema? Sientes pesadez, tirantez, hormigueo y dolor. Y antes de que aparezcan los 4, intentar ir al fisio. Sí, si aparecen ya... Malo, lo que hemos dicho antes. En este caso, muchísimo mejor prevenirlo con anterioridad y a esas 2 sesiones como mínimo, nada más salir de operación prácticamente, el momento que te den alta, entiendo yo. Sí. ¿Vale? Me voy a ir a la parte positiva, que parece todo malo. Venga. ¿Vale? Y la verdad es que yo creo que las patologías te enseñan muchas veces más cosas buenas que malas. ¿Vale? Y suena duro, pero sé lo que es vivir con una persona con una patología de estas consideradas raras, ¿vale? Porque mi pareja tiene una patología rara y sé lo que es vivir con eso. Pero en concreto, viniendo hoy hacia la oficina, he leído una noticia de una persona que yo seguía porque hacía carreras de ultradistancia. Y hacía carreras de ultradistancia con cáncer. Le habían dicho que lo típico, 3 meses y estaba listo. Y bueno, pues ha tirado unos cuantos años corriendo ultradistancia. Al final ha terminado falleciendo justo, creo que falleció ayer, ¿vale? Ha terminado falleciendo, pero ha disfrutado muchísimas carreras que la mayoría de nosotros no haremos en la vida, ¿vale? Y tras tratamiento, o sea, tratamiento y a la semana de estar corriendo en el desierto. O sea, una cosa con las piernas hinchadas así grande. Entonces, me quiero ir un poco a esa parte positiva. Antes te he preguntado qué te había enseñado a ti como profesional el cáncer de mama. Ahora te voy a preguntar qué te ha enseñado a ti como persona las personas con las que has trabajado con cáncer de mama. Pues a eso, a apreciar la vida. A apreciar la vida y ver la capacidad de superación que tiene la gente de cómo caen en un hoyo cuando le dicen todo eso y las ganas que tienen de vivir. De pronto empiezan a hacer cosas que no se habían atrevido a hacer, no desvalorar, no me sale la palabra, pero sería a minimizar los problemas que nos supone a nivel cotidiano. Algo es como de la vida se hace más sencilla. Me han quitado el aparcamiento. Sí. ¡Guau! Me han quitado el aparcamiento. No, ¡Me mato! Me bajo del coche y lo mato. Pues no, es como de eso. O sea, es el decir, ostras, cuánta ira tengo yo en mi cuerpo. Y esta persona que estaría para estar rabiando y gritando a los 7 mares, cómo de pronto cambia ese chip y dice, no es tanto, pues busco el siguiente. Y entonces te queda el cuerpo de...
Cierto. Y tú que estás en tu mundo profesional, ¿no? Ahora, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. No, atención plena. Atención plena a lo que hago. Yo tengo un amigo que dice, cuando nos surgen los típicos problemas que nos surgen pues, a día de hoy, que son verdaderas chorradas, dice, problemas de ricos. Pues sí. Problemas de ricos. O sea, cómo se nota que tenemos exceso de todo para estar preocupándonos por chorradas como es que me han cortado internet de 1 hora, esto no puede ser, o el Netflix se ha bloqueado. Sí. Bien. Bueno, entramos un poquito, si te parece, en la parte de ejercicio. Hasta ahora hemos hablado un poco de la rehabilitación, de los ejercicios más suaves y de los ejercicios más suaves, no, de los ejercicios que necesitas en ese momento. ¿Cómo deberíamos de ir progresando y qué se debería ir realizando? Porque has dicho una cosa muy clara, y es que cuando tenemos una problemática tenemos que ir avanzando para ir entrenando al cuerpo a llegar al siguiente nivel. Y aquí yo pongo un ejemplo. A nadie se le ocurre ser una persona que sale a andar 1 vez al mes, ¿vale? Y en 2 semanas irse a correr una media maratón o una maratón. Y si se te ocurre, pues ya te digo lo que te va a pasar. Te van a doler absolutamente todos los músculos. Y no porque sí, sino porque vas a tener una destrucción fibrilar tremenda, ¿vale? O igual que, por ejemplo, cuando has dicho el tema del bloqueo del brazo, esto me venía a la cabeza cuando lo estabas contando, lo que pasa cuando una persona que no está acostumbrada a correr a máxima velocidad, o sea, hacer un sprint, hace un sprint a máxima velocidad. Suelen pasar, en el mejor de los casos, que tú pongas a una persona, por ejemplo, a correr 100 metros 2 o 3 veces a máxima velocidad, en el mejor de los casos, que al otro día no se pueda mover de las agujetas que tiene, especialmente en abdomen, ¿vale? Y no ha corrido con el abdomen, supuestamente, ¿vale? Y en un caso muy habitual, que termine en una rotura. Termina una rotura fibrilar o en cuádriceps o en isquios, ¿vale? Y que la persona acabe con bloqueo. Entonces, ¿cómo deberíamos ir progresando? Ya tenemos eso gestionado, ¿vale? Ya hemos hecho nuestros ejercicios de movilidad, nos habéis enseñado en las primeras sesiones a cómo tenemos que ir masajeándonos la zona y demás. Que me acaba de venir una pregunta del masaje que ahora te la voy a hacer, ¿vale? Pero ¿cómo deberíamos ir progresando a nivel de ejercicio? Que sí, que no, hacemos pesas, no hacemos pesas, ¿puedo coger una botella de agua o ya no voy a poder coger nunca más un peso en mi vida? Pues el tema de cargas y velocidades, al principio se dice que no se coja nada de peso, ¿vale? Desde medio kilo hasta un máximo de 2 kilos de forma progresiva. Eso se está demostrando, gracias a Dios, que se está viendo y se está investigando sobre el tema, que eso no queda así hasta los 2 kilos y el resto de tu vida ya no puedes levantar nada mayor de 2 kilos. Tendrás que hacer un entrenamiento progresivo de cargas y siempre viendo cómo va respondiendo tu cuerpo. Lo que has dicho, o sea, si tú haces un entrenamiento en el que no estás preparado, va a haber una repercusión, va a haber un aumento de esas sensaciones de pesadez, se te va a hinchar un poquito, pero tú vas a tener las herramientas para decir, esto es demasiado, voy a hacerme mi autodrenaje o voy a ir a un fisio para que me haga un plan de choque, algo para decir, este límite de carga me he pasado, pero tiene que ser progresivo. Si estás con alguien que te va acompañando, no vas a experimentar eso, vas a estar guiada o guiado por esa planificación y se necesita una readaptación progresiva, más allá de los 2 kilos. Ahora, si antes de la cirugía no hacías halterofilia, después de la cirugía pues no es lo más aconsejable. Entonces, un poco sentido común en el entrenamiento y el objetivo de esas cargas. No es lo más aconsejable a corto plazo. Me refiero, si te entrenas de forma adecuada para ello, ¿podrías llegar a hacerlo? ¿O está prohibido sí o sí? Eso se demostrará. O sea, en teoría estaba prohibido sí o sí. Era cargas, pesos altos, no. ¿Qué es un peso alto? Un peso alto a nivel del enfermo. ¿Sabes lo que pasa? Y aquí ya me caliento y ya quiero tocar la fibra. Quiero energía, que estamos muy tranquilos. Acabáis de tocar la fibra. Esto es como cuando te dicen, usted tiene que realizar ejercicio físico de intensidad moderada. ¿Qué consideras moderada?
¿Qué consideras moderada? Porque moderado en ciencia es que te falte el oxígeno. O sea, moderado en ciencia es ese puntito en el que te cuesta mantener una conversación, en el que puedes hablar una frasecita, dos frasecitas. Moderado no es irse a pasear. Entonces me viene a la cabeza aquí, y te lo comento porque tuve muchísimos más pacientes desde la parte de la rehabilitación, pero claro, por ejemplo, a nosotros muchas veces nos llegan pacientes o gente que hace búsquedas en internet, ¿hasta qué peso puedo coger? Y consideran peso 3 kilos, 4 kilos, y yo aquí me hago una pregunta. Entonces, si tengo un nieto, ¿no puedo coger al nieto? En teoría lo que te dicen es que no. O sea, si tienes un linfedema, te aconsejan que no lo cojas. Imagina lo que eso conlleva, es no abraces a tu nieto. Y en la práctica, una vez que has ido trabajando tú, la práctica clínica que tienes, cuando has ido trabajando con la persona, cuando has ido consiguiendo los niveles de fuerza, los niveles de movilidad adecuados, ¿cuál es tu consejo? Que se entrene de forma progresiva. No te mojas, ¿eh? Es que cada caso hay que personalizarlo, pero sí que hemos superado los 2 kilos. Los 2 kilos que te dicen que el máximo peso es 2 kilos, una carga máxima de 2 kilos, entonces claro, ahí sí que respondo a la pregunta de ¿cuánto peso? 2 kilos. Se puede hacer un entrenamiento superior a 2 kilos, 5, 10, 15. Siempre y cuando esté supervisado y con entrenamiento progresivo. De hecho, hay halterófilas entrenando con operaciones de cáncer de mama, de la mama. Lo que pasa, pues, lo que nos comentas, que al final esa persona trae un entrenamiento previo, ha hecho un trabajo post, ¿vale? Y le ha llevado un tiempo, claro, querer pasar de no hacer nada a entrar en un bote de CrossFit, pues a lo mejor no es la mejor idea. Perfecto. Eso a nivel de fuerza, y a nivel de ejercicio aeróbico, ¿puedo correr, no puedo correr? ¿Puedo subir mi frecuencia cardíaca, no puedo subir mi frecuencia cardíaca? ¿Puedo ir a la piscina, no puedo ir a la piscina? Sí, pues a ver, piscina. La piscina, el extra añadido del agua, la presión que ejerce el agua sobre el cuerpo, además favorece, además de quitarte peso y favorecer el movimiento, hace como una especie de micromasaje y compresión a nivel de tejido superficial. Entonces, ayuda a drenar. Es muy aconsejable, pacientes que hayan recibido este tipo de cirugía, hacer ejercicio dentro del agua. Eso es the best. Luego, subir la frecuencia cardíaca. Nuestros motores... Perdona que te corte, ¿hacer ejercicio dentro del agua es lo mismo que nadar? No tiene por qué. Se puede nadar, se puede hacer ejercicios solamente de movilidad, se puede hacer muchas cosas dentro del agua. Te lo pregunto porque me gustaría que aclarásemos si en fases iniciales de esa parte de la rehabilitación y demás, ¿deberíamos hacer ejercicios en el agua o deberíamos de nadar? Sí. Porque creo que es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que... A mí me pasa, por ejemplo, con el mundo de los problemas de espalda, ¿no? Es que nadar es muy bueno para la espalda. ¿Vale? Muy bueno para la espalda trabajar en el medio acuático. Pero si tú tienes un problema de extensión y te vas a una posición mala de extensión, nadando en crawl, por ejemplo, pues vas a generar muchísimos más problemas, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿deberíamos de comenzar primero haciendo ejercicios en el agua o, como yo ya he ido a esas 2 sesiones y ya más o menos lo tengo controlado, me voy al agua y empiezo a nadar en el formato y estilo que quiera? No, es hacer ejercicio en un medio acuático, igual, y dirigido. Que te hayan dado las pautas que tu cuerpo necesite. Pues si tienes una limitación de la movilidad, no vas a poder nadar, no vas a poder hacer el gesto técnico. Entonces vas a tener luego compensaciones o vas a provocar lesiones en otra parte. Entonces siempre supervisado y bien guiado. Vale. ¿Y el tema de la frecuencia cardíaca, intensidades y todo esto? Sí. Pues el corazón y los pulmones son 2 de nuestras bombas principales a nivel del fluido dentro del cuerpo. Si tú mejoras su capacidad, si tú al corazón lo trabajas y trabajas el pulmón, vas a aumentar ese movimiento de líquido. Entonces vas a mejorar tu linfedema en el caso de que aparezca. ¿Hasta qué frecuencias cardíacas podemos llegar? Ahí ¿O no hay limitaciones? No hay limitación, pero... Entendiendo que hay que tener bien marcada la individualidad, pero a nivel general.
En nivel de linfedema, siempre dicen que trabajes por debajo de tu frecuencia máxima. O sea, tienes que estar, no tienes que llegar a la fatiga, tienes que llevar a umbral. Al umbral, efectivamente, sí. ¿Vale? Entonces, ahí quizás en vuestro campo el ir adaptándolo a esa persona. Siempre dice que sea un ejercicio que no le suponga fatiga. ¿Qué le dirías a una persona, Arantxa, qué le dirías a una persona que ha terminado el tratamiento, por ejemplo, de quimio, ¿vale? Evidentemente, pues es muy posible que tenga unos niveles de cansancios tremendos y que lo último que le apetezca sea empezar a hacer algo de ejercicio. Llamémoslo salir a andar, llamémoslo hacer un poquito de trabajo de fuerza con el tren inferior o con el otro brazo. ¿Qué le dirías a esa persona según la experiencia? Y ahí creo que también me puedo meter un poquito yo. Sí, pues ahí hay que convencerle de que sí, que va a ser beneficioso, que sienta el beneficio del ejercicio del post, no el antes va a estar fatigado, no va a apetecer, no va a tener ninguna motivación, pero si le vamos diciendo que la experiencia le va a decir que cuando haga el ejercicio se va a sentir mejor, luego ya va a recurrir a esa experiencia, a esa memoria, el decir, ostras, es verdad, estoy hecho polvo, pero me voy a sentir mejor. Y luego dices, ostras, es verdad, me he movido, qué bien me siento, estoy más cansado, pero cansado diferente. Entonces es motivarle para que se lance a hacerlo. Ahora... Creo que viene alguna pregunta. Pregunta tú. Que venga antes de que me preguntes, que me queda con una antes. Me has dicho que es muy importante dar un masaje, saber masajear la zona y demás, pero claro, sinceramente, me quiero ahorrar el pago del fisioterapeuta, ¿vale? Por el privado. Entonces, me meto en YouTube y como me has dicho antes también que lo podíamos hacer online, pues es que me lo enseñe un vídeo de YouTube. ¿Hay diferencias? ¿El masaje es para todo el mundo igual o hay diferencias dependiendo de diferentes factores de la persona? Hay diferencias. Cada persona necesita una secuencia, también depende de qué lado tengas afectado, porque el sistema linfático no es igual en el lado izquierdo que en el lado derecho, entonces necesitas unas maniobras, no es lo mismo que tengas el linfedema en la parte de arriba, que lo tengas en medio, que lo tengas en la mano, que lo tengas en la axila, entonces son maniobras que se personalizan. Entonces, a través de internet puedes tener una secuencia que te alivie algo, pero no va a ser lo más óptimo para ti. O sea que sí o sí, individualizado. Yes. No, me gusta comentar esto porque al final creo que es algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que entendamos que es un masaje, ¿vale? Y ya está, como es un masaje, pues aprendo cómo hacer el masaje y ya está, sí, pero es un masaje, como lo has dicho, dependiendo de la zona que está afectada, hay que trabajarlo de una manera o hay que trabajarlo de otra. Y como venimos haciendo desde el inicio, si establecemos una buena base de información, vamos a evitar muchísimos problemas de la desinformación. Sí. Entonces, por eso estoy siendo ahí un poquito minucioso. Bueno, para ir finiquitando, a no ser que tú tengas muchas preguntas o las que quieras, lanza tú, ¿en qué crees que te puedo ayudar yo? Si tienes alguna preguntita para mí. Sí. Vengo con la lista. Sí, claro. Muchas veces a mí se me queda corto el explicarle a la gente qué beneficios, qué le pasa a tu cuerpo cuando tú haces ejercicio. Que venía un poco a colación cómo convences a alguien que no tiene ganas de hacer ejercicio, ¿qué argumentos le das? Guau. Ahí hay dos preguntas. ¿Cómo convences a alguien? Y ¿qué le pasa al cuerpo? Mira, ¿cómo convences a alguien? Te lo voy a contestar de una forma muy sencilla. Habíamos puesto el supuesto de que le íbamos a explicar las cosas, íbamos a informarnos para explicarle las cosas porque un familiar nuestro le habían dado la mala noticia. Si tú supieses que en la farmacia hay una pastillita, ¿vale? Que normalmente no es muy cara
que se pudiese adquirir de una forma bastante barata, nada de millones de euros ni nada de esto. Que supieses que disminuye, por ejemplo, el 55% del riesgo de tener recidiva, ¿le comprarías la pastilla o no le comprarías la pastilla? Of course. Of course. Of course, dale. Sí o sí. Pues al final eso es lo que parece que está demostrando la ciencia. Y digo parece que está demostrando la ciencia porque, como hemos dicho, es hiper multifactorial y es muy difícil analizar ciertas cosas con tantos factores en cuenta. Pero lo que parece es que la gente que hace ejercicio antes del tratamiento, ¿vale? Que mantiene una pauta de entre 2 horas y media y 5 horas a la semana y que hace esas 2 horas y media, 5 horas también después del tratamiento, según lo que nos indican los estudios, es que hay un 55% menos de riesgo de tener recidiva. Y si no recuerdo mal, soy malísimo con los datos, algo así como un 63% menos de probabilidad de morir por el cáncer de mama. Entonces, aunque no fuese el 55, aunque no fuese el 63, aunque fuese solo un 10, aunque fuese solo un 15, ¿vale? Ya es mejora. O sea, ¿qué mejor te pueden decir? Claro. ¿Qué mejor te pueden decir que eso? Entonces, yo eso es lo que le diría a la persona. Me suena, porque muchas veces la contestación que a nosotros nos pasa, la contestación que nos encontramos es: pues esta persona hacía muchísimo deporte y fíjate, ha tenido cáncer de mama. ¿No? Me suena lo de: esta persona ha tenido cáncer de pulmón y no fumaba. Es una respuesta un poco absurda, porque esa persona tenía mucha menos probabilidad. Esto no quiere decir que no te vaya a pasar, pero tiene muchas menos probabilidades. Si yo puedo reducir más de un 50% de las probabilidades de que mi familiar o de que yo tenga esa problemática, dime otro medicamento que lo haga. Bien, me la apunto. Dime otro, ¿vale? Y luego quiero, si no recuerdo mal, que se me ha olvidado ya la pregunta, quiero que me has preguntado también cuáles son un poco las pautas. Lo primero, para entender cuáles son las pautas de ejercicio, lo primero que tenemos que entender es qué es ejercicio, ¿vale? Y andar en la mayoría de casos no es ejercicio, ¿vale? En la mayoría de casos andar es tan liviano, tan liviano, que no supone ningún tipo de estrés ni ningún tipo de carga. Y algo que no supone un estrés o una carga para el cuerpo, normalmente no genera un impacto, y si no genera un impacto, pues no genera una mejora, ¿vale? Salir a andar en una situación normal, ¿no? Es que salgo a andar 100 kilómetros con 7.000 metros de desnivel. Pues sí que te genera un impacto, ¿vale? Que a lo mejor no es muy positivo, por cierto. Pero al final el tema es, hay que entender qué es el ejercicio. El ejercicio es algo que tiene una carga en concreto y esa carga se pone para la persona. Para ti puede ser salir a andar 1 kilómetro, y para otra persona puede ser salir a correr 1 kilómetro, para otra persona puede ser salir a correr 10 kilómetros. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay muchas formas de hacerlo. No es solo andar, no es solo hacer pesas. Cuando hacemos ejercicio debemos de centrarnos en trabajar el tono muscular, ¿vale? La fuerza. Debemos de centrarnos en trabajar a nivel cardiovascular, correr, nadar, bla, 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 por explicarlo de forma muy sencilla. Y debemos de centrarnos también en trabajar a nivel de movilidad articular. ¿Y por qué explico esto? Porque, por ejemplo, si hablamos de una persona post tratamiento, ¿cuántas horas va a pasar sentada o tumbada con el tratamiento? Con quimio, por ejemplo. Muchísimas horas. 3 no se las quita nadie. Eso no se lo quita a nadie. ¿Y cómo sales normalmente de la quimio? Pues normalmente de la quimio, pues pegando palmas y bailando, no. Entonces es muy posible que cuando vayas a casa, pues te tumbes o intentes pasar aquello como puedas. Eso quiere decir que en ese tiempo tu cuerpo está perdiendo movilidad, tu cuerpo está perdiendo capacidad aeróbica y tu cuerpo está perdiendo masa muscular, ¿vale? Por eso es importante que no solo hagamos una cosa, no, voy a irme solo a andar.
Porque cuando tú estás yendo a andar, lo siento, pero no estás recuperando tu masa muscular. Cuando tú te estás yendo a andar, lo siento, pero no estás recuperando la movilidad de tus articulaciones. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el ejercicio son diferentes factores, hay diferentes factores a controlar. Y luego la pauta de tiempo es lo que hemos dicho, de 2 horas y media a 5 horas a intensidad moderada, y esto no es moderado, ¿vale? Intensidad que me cueste un poquito respirar, que ya me falta un poquito de oxígeno, o entre hora y media y 2 horas y media a la semana, ahora hablamos, o entre hora y media y 2 horas y media de intensidad vigorosa, que eso ya es 70, 75, 80% de frecuencia cardíaca. Vale, Fran, le estabas diciendo a Arantxa, para personas normales, que es 70-80% de frecuencia cardíaca. Hoy en día, cualquier reloj inteligente, efectivamente, o cualquier móvil te dice a la intensidad, a la frecuencia cardíaca a la que estás trabajando. Entonces es súper sencillo. Y eso, los datos que nos da, es lo que hemos dicho, 50% menos de probabilidad de tener una recidiva. Lo bueno, que ese dato, como he dicho antes, es para la gente que hacía deporte antes de ser diagnosticada y a posteriori, ¿vale? Medición, si no recuerdo mal, hasta habían estado siguiendo a la gente durante 15 años. O 15 años y se habían muerto, ¿vale? Entonces, estudios serios, ¿vale? Sí. Estudios serios, ¿vale? Entonces, lo bueno es que prácticamente salen datos muy parecidos, un 40 y pico, 30 y pico por ciento, ¿vale? Un 40%, por ejemplo, de evitar la recidiva en personas que, aunque no hacían nada antes, aunque venían con una forma física muy mala, empiezan a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nunca es más momento para comenzar. ¿Vale? Nunca es mal momento para comenzar. Mi consejo es ese. No, es que como no hacía, ya no sé qué, nunca es mal momento para comenzar. Y piensa una cosa, estamos hablando de intensidad, pero es que tu intensidad, si no hacías nada y has pasado por un proceso de quimio y demás, tu intensidad suficiente seguramente sea muy bajita. O sea, no hay que correr maratón ni nada de esto, hay que darle la intensidad adecuada a tu cuerpo. Mi recomendación, al igual que en el tema de fisioterapia, muy sencilla. Vete, habla con una persona que sepa en el tema, que hay licenciados que saben en el tema, licenciados en ciencia de actividad física que saben del tema, y que te haga un esquema del trabajo que tienes que hacer cada semana. Y tú ya lo haces en tu casa, lo haces en el gimnasio, lo haces absolutamente donde te dé la gana. Tan sencillo como eso. El movimiento es vida. El movimiento es vida. ¿Alguna preguntilla más? Gracias. ¿Ha quedado clarito? Ha quedado muy clarito, muy informativo. Bien. Pues nada, siempre me gusta comenzar y terminar las charlas. Voy a decir entrevistas, pero es que realmente esto es una charla. Siempre me gusta terminar y comenzarlas de la misma manera. Y es que, Arantxa, ¿cuánto has cobrado de esto? El amor. El amor, ¿vale? Le dijimos que nos echase un ratito y dijo que sí, encantada. Ella no tiene ninguna necesidad de estar aquí. Tienes pequeños a los que les estás quitando el tiempo. Se ha desplazado hasta aquí para grabarlo y para que quede bien y demás. Con el simple hecho o con el simple objetivo, mejor dicho, de informaros, de que tengáis información de primera calidad. Así que eso demuestra por qué te dedicas a esto. Creo que te apasiona simplemente lo que haces. Así que de verdad, de parte de ellas y de parte mía, muchísimas gracias. Aún así, digo una cosa. Dejar un comentario abajo. Dejar un comentario. Abajo vamos a dejar las redes sociales de Arantxa, ¿vale? Para que si queréis contactar con ella, porque vivís en la misma ciudad, tú te encuentras en Orihuela, en Alicante, en la zona de Alicante, ¿no? Si queréis contactar con ella, para que podáis contactar con ella a nivel físico, y si no, como ha dicho, a nivel online también os puedo asesorar. Pero dejar un comentario si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha aportado información o si no os ha aportado información, ¿vale? Para que esto también pues le anime y nos anime a nosotros a hacer más cositas como esta. Arantxa.
Muchas gracias por dejarme visibilizar mi friquismo. Tu friquismo. Mi friquismo del linfedema. No hemos hablado de esto, pero ¿te gusta el deporte y el chocolate? Sí. Así que si te parece, otro día ¿Mezclamos? hacemos una de deporte y chocolate. Estupendo. Te reto a una cosa, A ver. a que profundicemos un poquito más en el tema al mismo tiempo que hacemos deporte. No sé cómo lo van a hacer para grabarlo, pero ya se lo inventarán. Mola. ¿Vale? Así enseñamos que es vigoroso y que es moderado. Ay, sí, mola. Bueno, Acepto el reto. ¿aceptas el reto? Pues nada, nos vamos nosotros, encantadísimos de estar con vosotras este ratito, esperemos que lo hayáis disfrutado. Bye, bye. Adiós.